Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político aquí en TC Televisión en este domingo 17 de abril. Ya estamos cerca del 7 de mayo de la consulta popular, en tal virtud vamos a continuar con los debates y análisis de los temas relativos a la consulta popular. Para el día de hoy tenemos como invitados a la economista Marta Roldós, ex asambleísta y ex candidata a la presidencia de la República, y al ministro de Agricultura y ex ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal. Pero, señores, bienvenidos, buenos días y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Para comenzar, vamos a ver el reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez y regresamos para desarrollar este debate. Las diferentes agrupaciones políticas afirman sus posturas de cara a la consulta popular y referéndum del próximo 7 de mayo. En medio de una campaña supervisada por el Consejo Nacional Electoral, los argumentos por el sí y por el no buscan afianzarse entre la ciudadanía. El exfuncionario del actual gobierno y quien hoy es uno de los líderes de una nueva agrupación política, Gustavo Larrea, señala que existe preocupación por los cambios que la consulta plantea respecto al sistema de justicia. La propia Constitución establece una alternativa, que es la elección de los ministros de la Corte de Justicia, de las autoridades de la función judicial a través de concursos de merecimientos con participación de la ciudadanía. Por su parte, el asambleísta de Madera de Guerrero, Vicente Tayano, plantea 3 inquietudes. La consulta popular tiene 10 preguntas, pero para mí tiene 3 objetivos fundamentales. El primer objetivo, que es el terminar de manejar totalmente la administración de justicia del país. El segundo objetivo, acallar a los medios de comunicación que todavía quedan no en poder del Estado. Y el tercer objetivo, desde mi punto de vista, es, con una pregunta maliciosa que han puesto ahí, perseguir a quienes en su momento osen hablar contra el gobierno con el famoso enriquecimiento ilícito privado. En cambio, organizaciones indígenas y campesinas sostienen la necesidad de lograr cambios profundos en la administración de la justicia ecuatoriana. Cambios que realmente deben dar viabilidad a consolidar un sistema judicial para todos los ecuatorianos, un sistema judicial en la que realmente también regule la ola delictiva que vive el país. En las calles, la ciudadanía tiene diferentes criterios, pero sobre todo dice tener poca información al respecto. Sería importante de que dé más educación sobre las preguntas. Pienso que no es conveniente porque hay muchas personas que no se han informado con respecto a la consulta popular. El gobierno gasta mucho dinero en todo ese tipo de cosas que veo que son innecesarias. Es conveniente en realidad porque como se está viviendo un proceso de cambio. No es conveniente realmente porque van a modificar una constitución que realmente la hicieron hace muy poco tiempo. Siempre una consulta va a ser conveniente, ya que le dan la oposición al pueblo para escoger la mejor decisión. Para otros sectores políticos, temas como la penalización por la no afiliación obligatoria al seguro social y la defensa de los animales son sus argumentos centrales de campaña. Que los ricos dejen de ser tan sapos, que por lo menos paguen el seguro social a sus empleados, por lo menos, es lo mínimo que pueden hacer. Así el espacio mediático se llena de estos mensajes en la campaña que durará hasta el 4 de mayo, cuando finaliza la misma. Pero la conveniencia o no de esta consulta y referéndum será decisión final de todos los ecuatorianos. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez, por este reportaje. Bueno, señores, comenzamos. Como les había dicho fuera de cámara, tratemos que este programa sea dinámico, enmarcado dentro del respeto. Como siempre, ustedes, pues, dama y caballero, no tengo duda de aquello. Minuto 30 cada uno para sus intervenciones, con derecho a réplica. Comienzo con Marta Roldós. Marta Roldós, primero, gracias por estar acá, Marta Roldós. De acuerdo a lo que vimos en el reportaje, algunos dudan, algunos creen que la consulta popular pone en riesgo la institucionalidad democrática y otros dicen hay que hacer cambios a la justicia ecuatoriana. Entonces comienzo a preguntarles algo. ¿La consulta popular en este momento constituye una amenaza o una oportunidad para la institucionalidad democrática del país? Marta Roldós y luego Miguel Carvajal. Bueno, muy buenos días. La consulta, como está planteada, constituye una amenaza no para la institucionalidad solamente, para la democracia, para la justicia. Se parte de un diagnóstico verdadero, una justicia enferma, pero la receta que da la consulta, la propuesta que da la consulta, que además es mañosa, como luego demostraré, es veneno y no medicina. En lugar de darle
una medicina a la justicia enferma, se le da veneno y se la termina de matar. Entonces, para Marta Roldós es una amenaza. Te interrumpo, Marta Roldós, para ir a Miguel Carvajal para que me contestes si es una amenaza o una oportunidad. Evidentemente yo sé cuál va a ser la respuesta de Miguel Carvajal. Sería raro escuchar otra, para que luego Marta Roldós desarrolle el tema y paso de nuevo para Miguel Carvajal. Miguel Carvajal, entonces, para ti ha de ser una oportunidad. Mire, nosotros tenemos al frente, el 7 de mayo, la posibilidad de votar afirmativamente en la consulta que nos permita al Estado y a la sociedad ecuatoriana, no solamente al gobierno, al Estado y a la sociedad ecuatoriana, dar pasos importantes para disminuir los niveles de impunidad y por lo tanto tener mejores herramientas para combatir la inseguridad que tiene el país. Por lo tanto es necesaria. Ok, necesaria una oportunidad para cambiar la justicia. Ahora sí voy donde Marta Roldós. ¿En qué se configura esta amenaza para Marta Roldós? Mire, usted está, y hablando solo de la justicia, porque en las demás preguntas también hay problemas. Aquí estamos... Vamos a tratar en general de las preguntas. Claro, aquí estamos hablando de que se crea un consejo de la judicatura nombrado a dedo por el presidente de la República y 2 funciones que además le sirven al presidente de la República. Él durante 18 meses va a tener a ese poderoso consejo de la judicatura, además por una disposición que le añaden al final en un registro oficial que no era el de la Corte Constitucional, van a tenerlo definiendo todo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa que los jueces van a tener como dueños ahora al presidente. Eso no es para terminar con la impunidad. Hay 8.000 denuncias de corrupción que hablaba la revista Vanguardia, 37 denuncias que yo conozco además de grandes sumas en las que el implicado es precisamente el Ejecutivo. ¿Cómo podemos hablar de fin de la impunidad si alguien se convierte en juez y parte? Ok, vamos a donde Miguel Carvajal. Marta Roldós se refiere a la pregunta 4 y 5 de las enmiendas constitucionales, en la que habla de un consejo de transición que va a reemplazar al consejo de transición existente, y dice, son nombrados a dedo y estos miembros del consejo de la judicatura, recordemos, ejecutivo, legislativo y de la función de control social, de transparencia y control social, son los que van a nombrar a los nuevos jueces. Por tanto, ¿de qué transparencia estamos hablando? Dice Marta Roldós. Miguel Carvajal. Comencé diciendo que esto es necesario. El país necesita transformar el sistema de justicia, necesita combatir la impunidad del sistema de justicia. Hemos tenido circunstancias en las que más de 4.000 personas han salido libres a pesar de estar procesadas porque no se ha dictado sentencia. Esa es la verdad. Tenemos más de 6.000 casos en que se han otorgado medidas sustitutivas sin que exista norma alguna que obligue a los jueces a determinar, bajo determinación de qué circunstancias y en qué casos pueden dictar medidas sustitutivas. Se trata de disminuir esa discrecionalidad. Cuando estamos nosotros como gobierno tomando las riendas del problema y decimos vamos a consulta, no estamos tomando riesgos y estamos afrontando retos. Y cuando estamos proponiendo la pregunta 4, de crear una comisión tripartita, usted lo ha dicho, no es Marta de la presidencia, tripartita, para avanzar en el proceso de reorganización de la justicia, es continuar dentro del régimen de transición definido, ¿sí?, para tener una modificación. Y los jueces van a ser nombrados por concurso, pues con veeduría social, con transparencia. Desde ese punto, Miguel Carvajal dice se garantiza la transparencia y se blinda el sistema de justicia. Marta Roldós, como réplica a Miguel Carvajal. Mire, 3 personas diferentes, un solo Dios verdadero, el presidente de la República. Las 3 personas dependen del presidente de la República. El Consejo de la Judicatura, además, saben que es el que no solamente puede en un momento dado quitarle el nombramiento a un juez, puede ser el instrumento para persecución a los jueces que no fallen como quiere el presidente de la República. Tienen 18 meses para hacer lo que les da la gana. Es gravísimo y además yo me remito a las propias palabras del presidente de la República. Él le quiere meter la mano a la justicia. Él que ha denunciado que tiene demandas puestas contra ciudadanos por $500 millones. Va a ser juez y parte. El mismo individuo que sin haber una orden judicial hace detener y no puede detener el presidente a nadie, a una señora por hacerle... Vamos entonces donde Miguel Carvajal. Miguel Carvajal, en uno de los reportajes que vimos, en el reportaje, mejor dicho, que vimos, que nos presentó Carlos Andrés Núñez, si no me equivoco era Gustavo Larrea el que decía, no hemos alejado de la participación ciudadana, le quitamos ese derecho al Consejo, derecho constitucional, por cierto, que establecía que el Consejo de Participación Ciudadana era el llamado a reformar el Consejo de la Judicatura. En ese sentido, alguien que hasta hace poco formaba parte del equipo de gobierno dice, se han alejado del génesis de esa participación ciudadana. De ninguna manera. En algún programa anterior, yo le manifesté a usted, Carlos, que una de las, a mi juicio, de las deudas de la Asamblea
de Montecristi es no haber reformado el sistema de justicia, con el temor de que no se les acuse de que están metiendo la mano en la justicia. Pero es un déficit que hay que corregirlo. Si tenemos una constitución muy avanzada a nuestro juicio, pero que ha sido en muchos casos abusada, y necesitamos hacer correcciones, ¿sí? Hay que preguntarle al pueblo si estamos de acuerdo en hacer esas correcciones. Lo peor sería decir, esto es obra nuestra, no la topamos. Si es que la realidad nos obliga a hacer modificaciones de normas que nosotros creamos, hay que hacer caso siempre a la realidad. Es un principio histórico. Lo otro es dogmático y vanidoso. Okay. Dicho sea de paso, el presidente no es que se molesta, ni en el caso de Riobamba es por decirle no, es por decirle no y por decirle otras cosas, pues. Y no puede ser que a nombre de que es presidente, ¿sí?, una persona pueda insultarle, decirle hijo de tal y cual. No puede ser. Vamos donde Marta Roldós. A la justicia hay que cambiarlo, y en eso coinciden ustedes como coinciden la mayoría de los ecuatorianos. Donde no coincide Marta Roldós con Miguel Carvajal o Marta Roldós con el Ejecutivo es en la receta que dice Marta Roldós. Pero Miguel Carvajal también dice, nos dimos cuenta de las equivocaciones y hay que tomar las correcciones. No vamos a sentarnos a llorar, hay que tomar las correcciones. En ese sentido, ¿no es legítimo consultarle al pueblo? Mire, la consulta al pueblo es legítima en la medida que no se haga como el tipo del estafador que le quiere hacer a usted firmar un contrato donde no le deja ver las letras chiquitas. Esta cosa así, apurada, que no hay los espacios suficientes, y este es uno de los pocos espacios de debate que va a haber, para que la gente se entere y lea además los anexos de esta consulta, donde además el presidente se molesta el 9 de marzo de poner unos anexos que no eran los de la Corte Constitucional, que son los que termina acogiendo el Consejo Nacional Electoral. Es una trampa, es hacerle firma rápido, y luego las letras chiquitas estafan al pueblo. Por supuesto que hay que corregir los errores, pero no hay que profundizarlos, y esta es una consulta tramposa, pero no para corregir errores, sino para profundizar los errores de este régimen, que son precisamente la falta de transparencia y el totalitarismo. Y una cosita más. Sí, por favor. El presidente insulta por televisión a los ciudadanos, nos ha insultado a muchos usando los recursos públicos. El presidente además ha utilizado hasta menores de edad para que digan una mala palabra que le daba vergüenza decir. Entonces, por favor, ¿cómo puede ser que una ciudadana de a pie, eso es revolucionario, una mujer que le dice no al poder que va rodeado de guardaespaldas? Okay. Vamos a una precisión, Marta Roldós, para pasar donde Miguel Carvajal. Se habla de impunidad en la justicia y Miguel Carvajal ha traído datos. 4.000 personas han salido sin sentencia y 6.000 casos de medidas sustitutivas. En ese sentido, también dice, vamos a mejorar y reestructurar la justicia y vamos a garantizar la transparencia porque los jueces son designados a través de concurso de méritos y oposición. En ese sentido, igual lo que está pasando con la designación del fiscal, que lo está manejando el Consejo de Participación Ciudadana. En ese sentido, si va a ser a través del concurso de mérito y oposición, ¿de qué riesgo podemos hablar en el tema de manipulación de los jueces? Después de 18 meses de un Consejo de la Judicatura, a cuyo pleno le corresponde nombrar y evaluar a los jueces y jueces y conjuezas, le corresponde hasta decir de cuánto van a cobrar los notarios. El poder que le dan a este Consejo de la Judicatura es enorme, es el que sanciona a los jueces. Por más que usted lo nombren por merecimiento, si usted falla con el Consejo de la Judicatura o contra lo que el Consejo de la Judicatura, puesto a su ver por Correa, quiere, entonces usted está fuera, buscarán la manera de dejarlo fuera. Entonces, perdóneme, esa es la herramienta. No nos quieran decir otra cosa. Para eso es, si no pregúntenle a Alexis Mera. Carvajal para que pueda replicar. Bueno, no le puedo preguntar ahorita a Alexis Mera porque no está aquí, lo tuve en un debate con Jorge Zavala, pero ya habrá oportunidad. Vamos donde Miguel Carvajal. Mire, Carlos, es un principio democrático y un derecho de la población acceder a la discusión de los contenidos de la pregunta. Cuando se usa el estigma y la descalificación, nos evita a la población discutir los contenidos. En el caso del Consejo de la Judicatura, ciertamente han pasado 24 meses. ¿Y cuáles son los cambios que han existido en el sistema de administración de justicia? Hay casos a propósito de los más de 4.000 de personas que han salido libres, en que un juez es responsable de 700, 600, 300 casos. ¿Y cuáles son las sanciones? Ninguna. ¿Cómo vamos a estar los ciudadanos conformes cuando por juicios, por ejemplo, de alimentos, las audiencias se dan hasta después de un año?
El sistema de justicia no funciona y hemos tenido 24 meses del Consejo de la Judicatura que no ha producido cambios. Esta es la necesidad del país, esta es una demanda nacional, es una demanda a gritos. Para el presidente y para el gobierno sería más cómodo no tomarse estos riesgos, pues, ¿sí? Y dejar que las cosas pasen. O sea, ustedes reconocen que puede haber una factura política luego. Nosotros, pero por supuesto, todo proceso electoral entraña riesgos de juntar a la oposición, riesgos de perderla. Pero también entraña riesgos sobre los resultados futuros. Pero es responsable tomarse esos riesgos. Vamos donde Marta Roldós, ya que Miguel Carvajal está hablando, hablemos de los contenidos. La pregunta, permítanme leer la pregunta número 4 a la que Marta Roldós ha hecho mención para luego ir a las preguntas 1 y 2 también. ¿Punto de orden? ¿Cuál de las versiones nos va a leer? La versión del... porque hay dos registros oficiales, la del registro oficial de febrero o la del registro oficial de marzo. ¿De cuál de los suplementos de los registros oficiales? ¿El que publicó la Corte Constitucional, el que publicó después el presidente, el que publicó el Consejo Nacional Electoral acogiendo lo del presidente y no lo de la Corte Constitucional? ¿Cuáles son? Bueno, yo voy a leer la de la Corte Constitucional y en todo caso, una vez que se la lea, usted me podrá decir a cuál versión pertenece. En todo caso, la pregunta número 4 dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo en sustituir al actual Pleno de la Judicatura por un Consejo de la Judicatura de transición conformado por 3 miembros elegidos por una función ejecutiva, por el Poder Legislativo y otro por la función de transparencia y control social, que es lo que ya habíamos hablado, para que en el plazo improrrogable de 18 meses, que también ya lo habíamos hablado, ejerza las competencias del Consejo de la Judicatura y reestructure la función judicial como establece en el anexo 4. Antes de leer el anexo 4, quiero preguntarles aquí a los dos señores, a los dos panelistas: ¿ejerce la competencia del Consejo o la Judicatura? ¿Cuál es la dimensión de ese ejercicio de competencia del Consejo o la Judicatura que se estaría eligiendo a través de la pregunta número 4 en caso que gane el sí? Y lo otro es, reestructure la función judicial. ¿Qué dimensión también tiene o qué alcance tiene esa reestructuración o tendría esa reestructuración judicial? Marta Roldós, Miguel Carvajal. Mire, les toca dirigir los procesos de selección de jueces y demás servidores de la función judicial, así como su evaluación, ascensos y sanción. Todos los procesos serán públicos y se decisiones motivadas, hay que ver. Administración de carrera y profesionalización judicial, velar por la transparencia y funciones judicial. Les toca el presupuesto, les toca todo lo que tiene que ver con la justicia. Los jueces terminan siendo rehenes del Consejo de la Judicatura, así nombrado y con estas capacidades. ¿Qué significa eso? Y digo, está bien que le respondan a alguien, pero entonces el problema es quiénes son esas personas. Y esas personas son nombradas, les decía, por estas 3 personas y un solo Dios verdadero, que es el presidente de la República. Pero entonces, yo quería hacerle una observación adicional. Yo no voy a defender jamás al señor Benjamín Ceballos, que ha sido además totalmente, yo le diría, sumiso al presidente Correa, y que además el otro en una declaración había dicho que entre él y el ministro de Justicia Serrano habían nombrado los jueces temporales, que además tienen responsabilidad de muchas de las cosas en las que se está acusando. Lo van a cambiar. Para la justicia. Claro, porque no es lo suficiente, porque no fue lo suficiente, porque además no tienen el control total. Con esto todavía hay jueces y hay cortes que no controlan. Con esto no va a quedar un juez, no va a quedar una corte que no sea controlada por el Ejecutivo. A eso quiero ir para después pasar donde Miguel Carvajal. Marta Roldós lee que estos procesos serán públicos. Luego que se cae históricamente, quiero ubicarme en el escenario histórico. Una vez caído Lucio Gutiérrez y sale el pueblo ecuatoriano a las calles, Lucio Gutiérrez se cae y viene una ruptura en el país. Hubo una fractura en el país, eso no lo podemos negar, ¿verdad? Entonces el pueblo salió a las calles. Y bueno, después viene Alfredo Palacio, después viene Rafael Correa. Pero hoy el pueblo está más participativo. De pronto no está tan participativo como quisiéramos todos los ciudadanos, pero está más participativo. En el momento que es público todo este proceso, no será el mismo pueblo que primero va a definir el 7 de mayo y 2, va a ser veedor en la cotidianidad de cómo van a funcionar estos jueces, los que van a establecer los correctivos necesarios en un momento dado, si es que va a haber alguna manipulación de carácter político o interferencia en el sistema judicial. Marta Roldós, Miguel Carvajal. Mire, para ponerle un ejemplo, ahora ha habido un montón de procesos que supuestamente han sido públicos y las condiciones de esa publicidad vienen dadas desde el poder. Son bastante limitadas, por eso es importante tener... De esa exposición pública, más que publicidad. No, de lo público que se hacen las cosas. Yo recuerdo sobre todo, por ejemplo, para nombrar a la señora presidenta de la Comisión de Transparencia, del Consejo de Participación, a la señora Marcela Miranda, se la presentó todo el tiempo como Juana Miranda, y resulta que en Guayaquil todos la conocíamos como Marcela. Yo hasta que la nombraron me enteré que era la señora. Entonces, hay unas cosas
cosas así que son muy poco públicas en el manejo de lo público. No sacaron la foto. No sacaron la foto hasta que ya estaba casi al final. Perdóneme, porque toda la gente lo sabía y lo siguió. Entonces, y así ha sido muchos procesos. Muy diferente a, por ejemplo, cuando en el Senado gringo son meses para un juez y los procesos públicos son televisión y demás. Hay que ver cuáles van a ser las condiciones de lo público. Vamos a donde Miguel Carvajal. El procedimiento de transparencia pública o que el público, la opinión pública, los ciudadanos puedan observar esto está en tela de duda por Marta Roldós, porque dice, de pronto esta participación ciudadana al corporativizar corre el riesgo de politizarse. Miguel Carvajal. Bueno, son dos preguntas que necesito responder. Sí. La primera, sobre el Consejo de Participación, sobre el Consejo de Judicatura, son las mismas funciones, ¿sí? Exceptuando una. ¿Qué tiene ahora, pues, el Consejo de la Judicatura? ¿Acaso que los jueces ahora son prisioneros del Consejo de la Judicatura? No. Vamos a reorganizar el sistema de justicia porque no se han ampliado los servicios, porque no se ha corregido la impunidad, porque no se ha corregido una mala administración de justicia que violenta un derecho fundamental de los ciudadanos ecuatorianos, que es acceder a la justicia, a la reposición, a tener condiciones más seguras de vida en el país. Mire, quienes hemos estado trabajando, por ejemplo, en el tema de seguridad, he estado 2 años, es un golpearse permanentemente contra un muro. Cuando la policía toma medidas de depuración interna, saca a malos elementos y los jueces los restituyen. Es golpearse contra un muro. Cuando la policía, tomando varios riesgos, mete presos a delincuentes y los jueces los devuelven a las calles. Es un golpearse contra el muro todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay altos niveles de impunidad que nos afectan a todos. ¿Por qué nos afectan a todos? Porque aumenta nuestra inseguridad, pues, ¿sí? Por eso es que nos tomamos de este riesgo. Decir que esto nos va a llevar a sistemas autoritarios, dictatoriales, yo creo que es no avanzar en una discusión seria, una discusión más profunda de estos temas. Y sobre los otros temas, no tiene por qué llevarnos a una situación antidemocrática o a una situación de control clientelar. El tener los procesos de participación que se han definido en la Constitución. Eso a mí me parece que es bueno y es positivo, que hay que mejorarlo, por supuesto, que hay que tener mecanismos más transparentes, pero por supuesto. Pero de ahí a negarlo y decir que todo es amañado me parece que es un poquito exagerado. ¿Quiere una réplica a eso para poder pasar a la otra pregunta? No, solamente una anotación. Si esa era realmente la intención, no entiendo por qué el presidente vetó el proyecto de la mesa de la asambleísta María Paula Romo, que justamente hablaba de las sanciones para los jueces y los correctivos en ese sentido, para los jueces que estuvieran jugando con las causas. Y la otra cosa que a mí me parece sorprendente en este tema es que se adopte la lógica de la propuesta social cristiana, donde se habla todo y se le carga todas las tintas a la prisión preventiva y no se hablan de temas más importantes como son precisamente las penas, como son otros temas que tienen que ver también con la seguridad ciudadana. Pero a esa lógica social cristiana o Mayra Guerrero, ya no sé cómo llamarla, en todo caso, el alcalde de Nebot hace pocos días salió diciendo que va a votar no a todo no, excepto el tema de la pregunta que tiene que ver con los juegos de azar. Y aquí estuvo Cintia Viteri también en esta misma mesa debatiendo con Juan Carlos Jacinelli y ella dijo que esta consulta popular era una pérdida de tiempo. Por tanto, ¿en dónde está la coincidencia? La coincidencia está en que lo dijo el presidente de la República. Correa habló justamente que estaban tomando las 2 primeras preguntas sobre el tema de la prisión preventiva de los socialcristianos. Punto de orden para Miguel Carvajal y luego volvemos casualmente a las 2 primeras preguntas. Si me permites, desde junio del año pasado, me parece, junio o julio, ¿sí? En la Asamblea, en la Comisión de María Paula, están varias reformas legales. Nosotros enviamos desde el Ejecutivo, desde el Ministerio de Seguridad, varias reformas legales. Eso está ahí, en la Asamblea. Nosotros hemos reclamado un mejor tratamiento más acelerado de esos temas. ¿La han reclamado a la Asamblea? A la Asamblea y a la Comisión, cuando inclusive estaba en Alianza País. ¿Sí? Este no es un tema, tratar el tema de seguridad, no es un tema de la derecha y Madera de Guerrero y social cristiano solamente, es un problema que atañe a la sociedad. Ahora que los social cristianos de Madera de Guerrero están en el no, y es un problema de quién está en el no, pues, ¿sí? Pero eso no impide que se trate varios problemas de seguridad. Los temas de seguridad no son patrimonio de la derecha ecuatoriana. Tratar los temas de seguridad
y hacerlos con ponderación, con equilibrio, es una responsabilidad del Estado ecuatoriano. Y yo les planteo lo siguiente, señores, más allá de asignar las responsabilidades, que eso el pueblo ecuatoriano les asignará en su momento y la historia lo registrará de esa manera, las responsabilidades, si estuvieron acertados los unos o los otros, partamos de una realidad que decía Miguel Carvajal. Dice, la justicia no está funcionando y hay que cambiarla. Pero más allá de la conformación que establece la pregunta número 5 en términos del Consejo de la Judicatura, quiero ir a la primera pregunta porque se establecía ahí que la caducidad de la prisión preventiva era el punto de partida para esta impunidad. Y la pregunta número 1 dice lo siguiente: ¿está usted de acuerdo en enmendar, es la última versión, doña Marta Roldós, ¿está usted de acuerdo en enmendar el numeral 9 del artículo 77 de la Constitución de la República, incorporando un inciso que impida la caducidad de la prisión preventiva cuando ésta ha sido provocada por la persona procesada y que permita sancionar las trabas irrazonables en la administración de justicia por parte de jueces, fiscales, peritos o servidores de órganos auxiliares de la función judicial, como establece el anexo número 1? Esta pregunta realmente va a orientar, va a lograr si una mejor justicia en términos de la administración, Marta Roldós. Mire, esa es una pregunta que fue desactivada en gran medida, pero no del todo, por la Corte Constitucional, porque lo que pedían era justamente que desaparezca la figura de la caducidad de la prisión preventiva prácticamente, lo cual era una barbaridad porque es una garantía constitucional. Yo quiero que la gente recuerde que los que están en prisión preventiva, todos los que están en prisión preventiva son presumiblemente inocentes y que según los acuerdos internacionales, justamente la prisión preventiva es una medida de excepción y que justamente otras son las medidas que deben primar, y esto no según la Constitución de Montecristi, sino según los tratados internacionales de derechos humanos. Y lo que uno debe ir es precisamente a sentencias prontas y a condenados. No queremos tener más cárceles llenas de inocentes. También en este país las cárceles han estado llenas de inocentes y los culpables, perdónenme, andan por fuera. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros hubiéramos querido, que se hable con la justicia. Como madre, yo sí quisiera que empezáramos a hablar de los delitos atroces y que se hablara de delitos atroces de los violadores, sobre todo los violadores de niños, de los asesinos, de quien roba con violencia, pero nada de eso está en esta consulta. El tema que le preocupa realmente a los ciudadanos para su seguridad no pasa por aquí. Y mire, y este además es el gobierno de las percepciones. Perdónme, yo como guayaquileña me sentí profundamente ofendida cuando nos dijeron que el tema de la inseguridad era un tema de percepción de los guayaquileños. Cuando manipularon las declaraciones. En septiembre, perdónenme, así está, yo tengo... manipularon las declaraciones. Pero tengo que ser dinámico en esto y tengo que ser equitativo con el tiempo. Marta Roldós, solo una precisión. Entonces, si el tema pasa por tratar profundamente el tema de la gravedad de los delitos, entonces Marta Roldós estaría de acuerdo con incrementar las penas más allá de esta pregunta número 1. Mire, yo creo que el tema está justamente en hablar además quiénes son las personas que deberían ir a un sanatorio mental. Hay violadores, perdónenme, los violadores consuetudinarios no es un problema de que cumplan una pena, sino de cuándo dejan de ser un peligro para la sociedad. Pero no todos son violadores, hay delitos graves. Por eso le digo, es el problema de cómo se está estableciendo. Es un problema que pasa por pena, un problema que tiene que discutirse además en la Asamblea, pero es un problema que tiene que ver con rehabilitación, con penas y que además con dejar las cárceles a los culpables. Gracias, Marta Roldós. Miguel Carvajal. Con lo que dice Marta, yo estoy completamente de acuerdo. Es más, las reformas legales que propusimos desde junio y julio, que remetí hace un momento, están en esa misma dirección. Pero aquí estamos consultando no aquello que son reformas legales. Aquí estamos consultando si es que la población está de acuerdo o no con que las personas que por medida excepcional están con detención preventiva salgan libres por la falta de sentencia de jueces. Cuando uno le pregunta al juez, ¿por qué no ha dictado sentencia? Porque hay más de 4.000 y pico de casos, 4.150 me parece que son, de personas que han salido libres por falta de sentencia. El juez le culpa al fiscal, el fiscal le culpa al juez, el juez y el fiscal le culpan al acusado que no ha ido, que el abogado defensor se ha inventado cualquier artimaña para no ir a las audiencias. Eso es lo que hay que corregir. Es decir, que no se produzca la caducidad de la prisión preventiva por falta de sentencia en aquellos casos en que el imputado ha recurrido a cualquier artimaña para salir libre. Pero además, solo para terminar, pero además que se sancione como falta gravísima
la actuación del fiscal o del juez, que son responsables. Eso es lo que se está preguntando. Una precisión, Miguel Carvajal, antes de ir a donde Marta Roldós, que me imagino que quiere replicar tu intervención. Una precisión. La pregunta original, como estaba planteado y que en efecto coincidía con el planteamiento de Cintia Viteri, de Mayra Guerrero y los socialcristianos, estaba orientado a modificar los plazos de la caducidad de la prisión preventiva. Ahí se levantaron algunas voces diciendo si iba a violentar derechos y garantías constitucionales. En esta primera pregunta, tal como sale de la Corte Constitucional y que dice Marta Roldós, en algo se arregló, cuando se lo deja a discreción del juez, el tema de la caducidad de la prisión preventiva, ¿no estaría violentando esa garantía constitucional? No, pues lo que se está diciendo es que en los casos en que no se puede dictar sentencia. Por causas imputables. Por causas imputables al acusado. O por faltas gravísimas de fiscal o juez, no proceda. Y obviamente eso tendrá que regularse para no violentar derechos. Ok, hemos cumplido los primeros 30 minutos, Marta Roldós. Sí, mira, hasta que eso se regule, entonces el coronel Carrión va a seguir para siempre preso, o la gente que esté en circunstancias como las de él van a seguir presos, porque aquí hay un problema, puede haber recursos legítimos que un defendido ponga también, y eso también, ahí hay un vacío muy grave en esta pregunta, que prácticamente dirían, si interpuso recursos y alguien aduce que no fueron legítimos, entonces se le suspende la caducidad de la prisión preventiva. ¿Por cuánto tiempo? Por la demora de esos tiempos, pero eso no está aquí. Entonces, después de que tenemos un coronel Carrión preso no sé cuántos meses por un delito que nadie entiende cuál es, entonces estamos todos sospechando que esto sea una forma, ¿sabe qué? Para meter a alguien a la cárcel y luego tragarse la llave. Pero si todas las acusaciones que ha planteado el Ejecutivo, muchas, o la mayoría, no todas, ¿sí?, han salido libres, pues en este momento, y eso seguirá siendo así, pues porque no nos ofendamos cuando decimos que además de impunidad también tenemos un alto nivel de sentencias que son inclusive en contrario a las propuestas del gobierno. Vamos, y ya para terminar esta pregunta, ¿quién configuraría aquí o quién decidiría aquí que la causa sería imputable a un fiscal o a un juez o a una jueza? Miguel Carvajal, Marta Roldós. Nosotros estamos haciendo una propuesta que decide el pueblo ecuatoriano en democracia para modificar el texto constitucional. ¿Sí? ¿Qué es la pregunta constitucional, que es la pregunta número 1? Es decir, que no se aplique la caducidad de la prisión preventiva cuando el imputado, recurriendo a acciones ilegítimas, ha obstaculizado finalmente a la justicia. Pero el procesado. Esas causas. El procesado. Es decir, el imputado es el procesado. Por supuesto. Pero aquí habla de causas imputables a juez, jueza, fiscales. En caso de jueces y fiscales se les sancionará con faltas gravísimas. ¿Pero quién lo califica? Eso tendrá que procesarse por ley, pues eso va a la Asamblea. Eso va a la Asamblea. Y no hubiera sido, estamos cambiando la norma constitucional, pues igual que cuando crearon la nueva Constitución. ¿No hubiera sido bueno debatir de forma integral la reforma para que las cosas no estén sujetas a interpretación y eventuales riesgos? Nosotros estamos con 5 preguntas que son de enmiendas constitucionales, con 5 de reformas legales que tienen que trabajarse en la Asamblea. Todos estos implican cambios, y los cambios, de aprobarse el sí, tienen que ser procesados pues donde corresponden. Ok, va a la Asamblea, Marta Roldós. Bueno, vamos a ver si va a la Asamblea, porque algunas de las preguntas que tenían que ir a la Asamblea, algunas de las preguntas que tenían que ir a la Asamblea, según el último anexo 5 del presidente de la República, pasan sin pasar por la Asamblea, se bypasearon a la Asamblea y ya pone todas las reformas de las leyes que va a haber. Mire, yo quisiera decir una cosa aquí que a mí me parece bien grave. Como usted decía, ¿quién califica? Esto deja vacíos. Ahorita le van a decir a uno, no, pero ya en la Asamblea se va a decir, y luego quién sabe cómo lo van a decidir. No podemos dejar un vacío tan grande en la cobertura de un derecho fundamental, como es la caducidad de la prisión preventiva. El día de mañana voy presa y luego dicen que interpuse un recurso y luego dicen que como no hay norma expresa porque esto quedó en el aire, seguiré presa per seculo seculorum simplemente, es decir, por los siglos de los siglos, amén, simplemente porque ahí quedó un vacío. Entonces, discúlpeme. Marta Roldós el día de hoy ha venido muy religiosa. Ahora, permítame ir a la segunda pregunta sin prejuicio que cada uno se puede replicar. A nosotros nos ha acusado la derecha ecuatoriana, que cree que los temas de seguridad hay que tratarlos solamente con mano dura y nada más. Nos ha acusado de haber dejado libres a algunas gentes que estaban con sobrepoblaciones, inclusive en las cárceles. ¿Sí? Nos ha acusado de un sinnúmero de razones. Ahora se nos quiere acusar de querer mantener a la gente presa. O sea, pónganse de acuerdo un poco. A nosotros no nos interesa, y creo que hemos dado absolutamente muestras claras de aquello. Sí. No nos interesa pues estar ni en un régimen político
que violente derechos, ni un régimen político que tenga a la gente presa. Ahora, Marta Roldós dijo algo interesante, cárceles llenas de inocentes. Yo le agregaría a eso, es que no ha habido una política, una estrategia, una hoja de ruta de rehabilitación social. Que no tiene que ver con los textos de la consulta, pero tiene que ver con los temas. Miguel Carvajal, para poder pasar a las medidas sustitutivas. Mire, nosotros hemos tenido que enfrentar una situación colapsada de los llamados centros de rehabilitación. Digo llamados centros de rehabilitación porque no es que exista una rehabilitación. No, aquí no había. Y aquí hemos tenido una herencia de errores y nefastos y una acumulación de problemas. El programa de construcción de nuevos centros de rehabilitación es un programa que ha avanzado con dificultades, ¿sí? Que implica... tenemos el centro de rehabilitación del Lago Agrio, tenemos el centro de rehabilitación de Santo Domingo de los Colorados, que implica una concepción nueva, distinta, pero evidentemente hay que caminar con fuerza. De pronto los debates en el país entre los políticos, entre los actores políticos, ejecutivos, legisladores, opositores, terminan no siendo muy generales, no aterrizamos a lo particular. ¿Por qué? Porque que hay que reformar la política de rehabilitación social, todo lo tenemos, que hay que reformar la justicia, todo lo tenemos, pero no se nos marca una ruta. Vamos a hacerlo, estamos haciéndolo, pero ¿cómo tangibilizamos la eficiencia de la gestión pública en términos de indicadores sociales? Mire, el hecho de haber disminuido la acumulación de personas en los centros de rehabilitación, muchas veces por la falta de defensores públicos, haber corregido circunstancias. Ahora tenemos defensores públicos que están funcionando, ¿sí? Eso ha sido una contribución importante en los procesos de rehabilitación. El hecho de estar construyendo nuevos centros de rehabilitación, le mencioné hace un momento el de Santo Domingo, el de Lago Agrio, estamos construyendo el de Poaloe en la provincia de Cotopaxi, que sustituye al actual penal García Moreno. Está en proceso un nuevo centro en Guayaquil, porque la actual penitenciaría está colapsada. Eso es parte de una política de rehabilitación. Pero usted me dice, son partes físicas, sí, pero esas partes físicas están acompañadas de una serie de otras medidas en donde las personas privadas de libertad puedan desarrollar actividades productivas allá adentro. Ok, paredes y cementos que tienen que estar complementadas con una estrategia de capacitación y rehabilitación social y de inclusión social, porque la rehabilitación incluye inclusión social. Pero evidentemente, y hay una política que está caminando, no con la velocidad probablemente que quisiéramos, pero le estoy demostrando que estamos haciendo cosas. Hice una digresión en este tema, me salí un poco las preguntas, pero este es un tema que tiene que ver con lo que estamos hablando. Marta Roldós, ¿quiere opinar algo? Paso a la pregunta número 2. Mire, a mí me hubiera parecido importante que se llame a un gran debate nacional que no tenía por qué pasar por una consulta, referéndum, porque es un tema de leyes y de políticas públicas sobre lo que aspiramos los ecuatorianos de la justicia. En septiembre del año pasado, 2 hombres armados me esperaron al pie de mi casa y le apuntaron a mi hija de 15 años. Por supuesto que a mí me interesa que mejore la seguridad y la justicia en este país. No sabe lo terrible que es ver al hijo de uno apuntado por un arma en la cabeza. Pero ese es otro debate. Lo que está aquí no tiene nada que ver con lo que necesitamos los ecuatorianos para sentirnos seguros. Tiene que ver con una policía localizada, que tenga rapidez para llegar a las llamadas de auxilio. Tiene que ver, y eso sin hablar de la rehabilitación y la prevención, ya solo en el tema de la seguridad. Tiene que ver con eso, que por lo menos conozcan las calles, que lleguen cuando uno los llama, que aparezcan allí, que sepan tratar a las víctimas. Tiene que ver con que los fiscales también sean sensibles y no saquen a las personas cuando van entrando a la fiscalía porque no tienen zapatos, porque se los acaban de robar. Con eso tiene que ver una reforma, tiene que ver con cuáles son los crímenes que son atroces. Por favor, no podemos llenar las cárceles de gente que insulta a la caravana presidencial. Las cárceles son para los ladrones, para los asesinos, para los violadores. Hechas ya esas aclaraciones y prejuicios que ustedes tienen siempre derecho a replicar. Permíteme solamente... Quiero pasar a la segunda pregunta, pero Miguel Carvajal, 30 segundos como réplica, ¿no? Yo no sé cuántas personas estarán presas llenando las cárceles por insultar al presidente, pues, sí. Pero también en este país hay que tener derechos, y los derechos implican también respeto a las personas. Pero además de eso, claro que pues la policía tiene que tener medidas tácticas, operacionales, mejor. A todos requerimos de aquellos. Pero mientras exista, Marta, un nivel de impunidad tan alto en el país, mientras exista un sistema de administración de justicia que aupa la impunidad y no lo reformamos, no vamos a tener, por más policía eficaz que llegue rápido, no vamos a resolver el problema de seguridad. No vamos a resolver el problema de seguridad mientras no mejoremos la administración de justicia. Marta Roldós, por eso la pregunta, y pasamos a la pregunta número 2. Que el presidente ponga el Consejo de Judicatura y los jueces
no nos garantiza que se acabe la impunidad. El presidente Hay no los temas, pone. los va a poner. El presidente no los Esa pregunta ya pasó y vamos a hablar después de la judicatura permanente. Vamos a la pregunta número 2. Voy con Miguel Carvajal. ¿Qué tiene que ver con la medida sustitutiva? Y como ministro de Seguridad Interna y Externa seguramente tuvo la oportunidad de convivir con este problema de las medidas sustitutivas. ¿Está usted de acuerdo con que las medidas sustitutivas de la privatización de la libertad se apliquen bajo las condiciones y requisitos establecidos en la ley de acuerdo al anexo 2, que dice el anexo 2, la privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones, y para asegurar el cumplimiento de la pena procederá por orden escrita de jueza o juez competente en los casos por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos flagrantes, en cuyos casos no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más de 24 horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán con conformidad con los casos, plazos y condiciones y requisitos establecidos por la ley. Miguel Carvajal. Mire, esta pregunta tiene que ver fundamentalmente con la necesidad de disminuir la discrecionalidad que actualmente existe en medidas sustitutivas. Si un juez tiene que dar medidas sustitutivas, es obvio, nos parece a nosotros, que aquello tiene que estar definido por ley. ¿En qué circunstancias, en qué condiciones, con qué procedimientos? Esta pregunta lo define, lo categoriza. Pero tiene que estar las medidas sustitutivas, en nuestra opinión, definidas en qué condiciones, en qué circunstancias, con qué procedimientos. ¿Por qué? Porque es necesario disminuir. ¿Y por qué aquí lo definimos en la pregunta número 1? No definimos la configuración de esa traba irrazonable. Aquí no están definidas las condiciones ni los plazos de los procedimientos. Bueno, pero habla flagrante. Eso tendrá que definirse por ley, porque esa es la norma constitucional. Estamos modificando normas constitucionales. Estamos modificando textos constitucionales. En este momento lo que existe es una gran discrecionalidad de los jueces para determinar los casos de medida sustitutiva, es decir, que una persona no esté detenida y que deba presentarse cada semana una vez o no pueda viajar del país. ¿Sí? Esa es la circunstancia, disminuir la discrecionalidad. Y aquello tiene que ver con el hecho de disminuir la impunidad también. Ok, Marta Roldós. Mire, aquí hay un tema que se podría haber tratado perfectamente en la Asamblea, pero si estamos hablando de marcarlo de manera más precisa y estamos diciendo que se está cambiando un texto constitucional y que además en lo que atañe a derechos realmente, pues entonces hubiera correspondido hacerlo frente con otra Asamblea y no a través de un proceso de consulta. Con otra Asamblea Constituyente, así dice es. Marta Roldós. Pero por otro lado, aquí hay una de las cosas importantes en decir, aquí hay un cambiecito en el texto que... ¿Hay un qué, perdón? Aquí hay un tema en el texto que te dice justamente que no será la regla general. Normalmente ahora sí, en los documentos y los tratados de derechos humanos le dicen a uno que será solamente una medida solo por excepción. Yo creo que obviamente tiene que haber una razonabilidad de los jueces en cómo aplican las medidas sustitutivas, pero también allí a uno siempre le preocupa, y yo ahí sí quiero hablar, por ejemplo, en el caso de los casi 200 ecuatorianos que están acusados de terrorismo en este régimen, de qué tipo de medidas se les va a aplicar. Recuerdo la prisión de Pepe Acacho recientemente, cuando antes tenía medidas sustitutivas. Entonces, el tema de las medidas sustitutivas también es un tema que tenemos que defender. Ahí también hay una gran desconfianza, no solamente al texto de la pregunta, sino al uso que el régimen va a hacer de la pregunta, y no de nuevo porque estamos hablando a partir de unos temores infundados, sino de las cosas que ya hemos visto hacer este régimen. Miguel Carvajal. O sea, ¿tú estás de acuerdo con el sí en esta pregunta? No, no estoy de acuerdo. Porque me dices que hay que tener procedimientos claros. Entonces, evidentemente... Le diría que era un tema de la ley. ¿Estás de acuerdo con el sí? Es un tema para la ley, pero no un tema para que se conteste. Primero esperemos que hable Miguel Carvajal y después la réplica de Marta Roldós. Claro, si Marta dice que debe evidentemente definirse los procedimientos, las circunstancias en que se den medidas sustitutivas, es justamente esa la pregunta. No, pero además entonces, hay una... si me permite, porque no te interrumpo, sí, es ponerlo, entonces, ¿por qué? Porque es muy difícil, me parece a mí, con una lógica sana, argumentar que no estamos de acuerdo en que se definan procedimientos, circunstancias en que los jueces tienen que tener medidas sustitutivas. Y el argumento no puede ser, es que esto después va a prestarse a abusos. No, pues es que es necesario. Y yo creo que aquí hay que tener una dosis de prudencia y de sensatez. Es necesario que estas circunstancias, estos procedimientos, estos casos, ¿no es cierto?, finalmente tengan este curso cuando el juez tiene que dictar medidas sustitutivas. Eso no puede estar dado a discreción, ¿sí? Hemos tenido circunstancias en las que hay personas que han participado
en actos violentos, que son detenidas, que tienen medidas sustitutivas y que después vuelven a cometer actos violentos y a veces intentos de asesinato. En Quito vivimos recientemente una circunstancia muy grave de esta naturaleza. Vamos a donde Marta Roldós, que quería replicar aquello. No, yo acabo de hacer una aclarar. Acabo de hacer una precisión muy grande a esa pregunta. Estoy diciendo que los textos de derechos humanos además no dice lo que dice la pregunta, sino que dice que serán medidas, será por excepción. Acá dice no será la regla general. Dice, la privación de la libertad, para leerlo textualmente, no será la regla general. No, no es lo mismo decir que es una medida de excepción. Entonces yo sí quiero precisar eso, me parece una diferencia puntual absolutamente importante. Punto de orden ahí para que quede claro. De acuerdo a Marta Roldós, entonces, decir no será la regla general no es lo mismo que decir será excepcional. Así no es lo mismo, para nada no es lo mismo. Solo para quedar aclarado, ante eso, Miguel Carvajal. Nosotros creemos que esto tiene plena correspondencia con derechos humanos, que los respetamos, y con la firma de convenciones internacionales, pues evidentemente son medidas excepcionales. Vamos entonces ahora sí al turno de Marta Roldós para que siga aclarando este tema o siga exponiendo el tema. A mí además lo que me sorprende es que si se manejan anexos tan extensos para las otras preguntas, ¿por qué no le pusieron aquí además el anexo de cuáles serían las circunstancias excepcionales? Ya lo hemos dicho. Hemos visto cómo se ha manejado este régimen. Yo también quisiera decir que cuando lo escucho a Miguel Carvajal hablar de las dosis de prudencia y sensatez en esos momentos, espero que lo hubiera sido nuestro canciller. Ojalá lo está promoviendo el señor Carvajal, que salga de la cartera de Agricultura y que vaya a la Cancillería. Ojalá lo tuviéramos de Cancillería, porque en Cancillería y al ministro Patiño al pero nosotros somos en eso prudentes, firmes, pero también somos muy firmes en la defensa de la soberanía de nuestro país. Yo no creo lo que con vergüenza escuché el otro día a un expresidente de la República decir que el pueblo come pan, el pueblo no come de soberanía. Perdónenme, eso es vergonzoso para el país. Nosotros, el canciller y los miembros del gobierno, me incluyo yo, somos serios, procuramos ser lo más responsables posibles, pero también somos firmes en la defensa de la soberanía de este país. A mí ahí sí me parece una cosa simpática. Yo defiendo enormemente la soberanía. Por eso me sorprenden esas declaraciones y ese doble discurso. Cuando en septiembre 19 el Ecuador ante un pedido de Colombia cerró la frontera, murieron 20 campesinos que luego dijeron que también eran de la FARC en el bombardeo. Colombia luego nos agradece. El ministro Ponce va a Estados Unidos, es recibido con honores por el Departamento de Estado de Estados Unidos, donde además pide ayuda de la potencia de la que ahora decimos que somos soberanos, para pedirle que asista a Colombia en el tema de la frontera. Entonces, no tengamos dobles discursos, porque hay un doble discurso en todo, hay un doble discurso en todo. Precisión de Miguel Carvajal y pasamos a otro lado para yo después terminar citando a Pepe Mujica. Sí, pues, pero lamentablemente, evidentemente, aquí hemos venido a discutir los temas de la consulta. Estamos discutiendo eso, y las preguntas. Ustedes se me tocan en esos temas, yo no puedo dejar de responder. Aquí no ha habido doble discurso. Eso le escucho a Marta, le escucho al PSP, le escucho a Gutiérrez, le escucho a Nebot. Es decir, se ha convertido en la muletilla. Es decir, aquí hay doble discurso, aquí son fascistas, son Mussolini. Pero no discutimos. Pero nosotros hemos tenido, ya que se ha topado este tema, una relación con Estados Unidos buena, pero firme. ¿Sí? Nosotros tenemos relaciones amplias con Estados Unidos porque no somos un gobierno anti-Estados Unidos, pero sí exigimos respeto. Y yo creo que lo que tú acabas de decir, el tema central de la consulta popular, tengo solamente para cerrar esa digresión interesante, por cierto. Que sería bueno tener un debate interesante, ¿no es cierto? Después del 7 de mayo vamos a tener un debate de muchas cosas temas, y de ese tema. Incluyendo algo que es fundamental, que es la discusión de la soberanía y los conceptos actuales contemporáneos. Y si bien hay que defender la soberanía y la dignidad, que no son negociables, me llama la atención una expresión de Pepe Mujica que me pareció fabuloso. Pepe Mujica, el presidente de Uruguay, cuando tomó posesión de poder, dice, cuidado, nos enfermamos de dignidad. Vamos donde Marta Roldós. La pregunta 2 ya ustedes la aclararon. Vamos a la pregunta número 5. La pregunta número 5 tiene que ver si la encuentro, Servicio Social. Aquí ya la pregunta número 5. ¿Está usted de acuerdo en modificar la composición del Consejo de la Judicatura, enmendando la Constitución y reformando el Código Orgánico de la Función Judicial como establece el anexo 5? El anexo 5 habla de esa conformación. Vamos, artículo 179, y ahí sí pues hay una confusión de cuál es el anexo. El Consejo de la Judicatura se integrará por 5, y me adelanto porque sé que Marta Roldós me lo va a traer a colación. El Consejo de la Judicatura se integrará por 5 delegados y sus respectivos
suplentes, quienes serán elegidos mediante ternas enviadas por el presidente de la Corte Nacional de la Justicia, quien lo presidirá por el fiscal general del Estado, por el defensor público, por la función ejecutiva y por la Asamblea Nacional. Los delegados mencionados en el inciso anterior serán elegidos por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social a través de un proceso público de escrutinio con veeduría y posibilidad de impugnación ciudadana. El procedimiento, plazo y demás elementos del proceso serán determinados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Los miembros del Consejo de Judicatura, se refiere al permanente, tanto titulares como suplentes, durarán en el ejercicio de sus funciones 6 años. El Consejo de la Judicatura rendirá su informe anual ante la Asamblea Nacional, que podrá fiscalizar y juzgar a sus miembros. ¿Con quién terminé la vez pasada? Aquí, ¿cuál es el turno? No importa que me haya equivocado. Creo que comienzo no corresponda por las damas. Comienzo con las damas. Marta Roldós. Muchas gracias. Mire, aquí hay una cosa que es simpática, porque en la parte de arriba, en el nuevo anexo, nos están hablando de que va a haber un consejo de la judicatura que va a durar 18 meses, donde le van a hacer pelo y barba. El número 4, la pregunta 4. El número 4, que después de eso, que ya armaron pelo y barba, si digamos que la justicia es un tesoro, usted la dejó en manos de los piratas, filibusteros, 18 meses, ya después que vengan los santos a cuidar el tesoro, mire, un poquito tarde. Pero esos santos tendrán que rendir cuentas ante la Asamblea Nacional, que lo va a fiscalizar y los puede llevar a juicio político y ante el pueblo ecuatoriano. Oh. ¿Ante el pueblo ecuatoriano? ¿Cómo? ¿Ante Hago esa precisión. Bueno, si el pueblo ecuatoriano no se encarga de ejercer una presión social, entonces aquí no existe democracia. Pregunto. Usted lo ha dicho, pero bueno... No, lo he dicho... En cuanto a la presión social, si no genera el pueblo ecuatoriano. Yo realmente creo que el pueblo ecuatoriano cada vez está ejerciendo más presión social. ¿Y entonces? Creo que justamente es por eso que en estos días uno ve que ya van a subir el bono a 60, que va a haber nuevos bonos, va a ser 10, 60, justamente porque el pueblo ecuatoriano ya está quitándole a este frasquito. Nos decían, la justicia está enferma, todos de acuerdo. La mejor forma de una falacia, toda mentira buena, tiene una parte de verdad. La justicia está enferma. Eso sí, está enferma. La justicia está enferma. Nos dicen la justicia de antes, de la partidocracia, pero enferma no. Pero precisamente el señor Alexis Mera, quien les escribe las preguntas, tiene en su hoja de vida que era el asesor del Consejo de la Judicatura desde su creación hasta 2003, en las peores épocas de la justicia. Y él es el que redacta estas preguntitas. Entonces yo creo que lo que pasa, y el señor Alexis Mera, que pasó de asesor de Febres Cordero a asesor del presidente Correa, él sabe bien cómo amarrar la cosa y quiere buscar la forma de volverla a amarrar. Entonces eso es lo que tenemos Vamos donde aquí. Miguel Carvajal. Marta Roldós tiene serias dudas acerca de que esta reforma realmente va a generar una justicia autónoma e independiente. Bueno, pues en la banda del no está desde el MPD, que ha dicho ser siempre de izquierda y que siempre ha combatido a la izquierda. Y yo he sido víctima de los garrotes y los bombas molotov. Ustedes lo votaron del gobierno, del proyecto político. Hasta Madera de Guerrero y social cristianismo, herederos de Febres Cordero, por eso están con ustedes. Ahora, evidentemente, volviendo a la pregunta, que creo que es lo que interesa. Porque... Precisión Madera de Guerrero no se inscribió para la campaña, cosa bastante extraña. Usted le ha oído a Cintia Viteri, pues de la violencia contra todos nosotros. No, al pueblo ecuatoriano no le interesa quién lo defiende o quién no lo defiende. Volviendo a la pregunta, que creo que es lo que interesa, ¿no es cierto?, al pueblo ecuatoriano, conocer las preguntas, eso es lo democrático. La democracia también es un ejercicio pedagógico. Ok, entonces cuando se impide que la gente conozca las preguntas, pues estamos haciendo una política poco democrática. Y la pregunta 5, para la enmienda constitucional, lo que propone es al pueblo ecuatoriano modificar la estructura del Consejo de la Judicatura. En lugar de los 9 miembros que antes los definía el Consejo de Participación por elección, tener 5 miembros, que son los que usted acaba de mencionar, ¿verdad? De la Corte Nacional de Justicia, de la Fiscalía, de la Asamblea, me parece que del Gobierno y de Transparencia y Control. Fiscal, sí. Presidente de Justicia, Defensor Público, Función Ejecutiva y Asamblea Nacional. Son ternas. ¿Quién elige de esas ternas? Consejo de Participación Ciudadana a través de un concurso público que establece el segundo inciso. Entonces, lo que estamos es cambiando, ¿sí?, la estructura, una estructura definida por esta otra estructura, que además coincide con
las estructuras que tienen otros países. Aquí se ha dicho que con eso pierde independencia la justicia. Si así se define también en Francia, en España, en Estados Unidos. Aquí no hay ningún cambio. Si esta conformación está en otras partes del mundo, ¿por qué no hacerlo en Ecuador? Dice Miguel Carvajal. Bueno, no seamos cínicos. En Estados Unidos se elige a los jueces de la Suprema Corte en audiencias públicas en el Senado, donde les ponen hasta detectives a investigarlos, y esas audiencias son públicas y duran semanas y hasta meses para cada juez, que además no se elige uno, sino que hasta se muere otro. Absolutamente, no pueden decir que es lo mismo, por favor. Perdón, Marta. Y no pueden decir, perdóneme, no se puede, no digamos las cosas que no son. Miguel Carvajal tendrá derecho a replicar. Miguel Carvajal tendrá derecho a replicar. O si quiere, replíqueme ahorita, que yo también le estoy el paso a los caballeros. Estamos hablando del Consejo de la Judicatura. Del permanente. Estamos hablando de los jueces del Consejo de la Judicatura. Parece que hay confusiones. Y yo he sido muy respetuoso. Ni soy sigamos en ese marco de cínico, y respeto. te ruego que no me acuses de cínico. Estamos informando y con posiciones respetuosas, y hay que ser respetuosos de aquello. Okay. Hablemos de discrepancia entonces. Marta Roldós, traído al punto de orden y por favor, sin adjetivos calificativos. Mire, estamos hablando del Consejo Permanente, sí, que entra después de 18 meses del otro. ¿Para qué ponen al otro? O sea, ¿para qué ponen al otro? ¿Para qué ponen un de consejo, el de transición, que además nombrado a dedo por el presidente en el momento que el instrumento que se había definido ya estaba haciendo el concurso? ¿Para qué ponen al otro que es nombrado a dedo? ¿Para qué ponen al nombrado a dedo por 18 meses? Y discúlpeme, claro que tiene que ver, porque además ellos son los que califican o no califican a los jueces. Los jueces, que son de lo que se trata al final, van a estar sujetos a este Consejo de la Judicatura. Y una cosita más que nomás quiero decir. 3 minutos. Yo quiero decir, el que impide que la gente conozca las preguntas es el gobierno. Discúlpeme, si es que hay unos anexos, otros anexos, son larguísimos. No quisieron que se debata esto en la Asamblea como debía haber sido, para que luego la gente, después de un debate público, igual iba a ir a votación popular. Bueno, estamos haciendo un debate público y ustedes lo están viendo en televisión en señal abierta. Marta Roldós plantea lo siguiente, Miguel Carvajal, y lo repito básicamente para que el pueblo ecuatoriano asimile la inquietud de Marta Roldós y tú puedas tener derecho a la réplica. Dice, no le veo el objeto al Consejo de Transición que establece la pregunta 4, que va a durar 18 meses y se va a elegir luego 18 meses al Consejo de la Judicatura, y la interpreto que eso lo pudo haber hecho el Consejo de Participación Ciudadana. Aquí, dice Marta Roldós, y la interpreto, hay un trasfondo político de no nombrar al Consejo de Participación Ciudadana permanente, sino a los jueces. Miguel Carvajal. Y si la interprete mal, me avisa. La pregunta 4 es para continuar en el régimen de transición con un consejo de transición que organice. La pregunta 5 define una nueva composición del Consejo de la Judicatura. Y todos sabemos que vamos a votar. Dejemos de enredarnos en esto de que cambiaron el anexo. Todos sabemos que vamos a votar. El primer combate que dimos es cuando se trató de impedir que el pueblo ecuatoriano acuda a las urnas y defina, diga sí o no. En estas preguntas sí, en estas preguntas no. Tenemos la posibilidad democrática de que el pueblo ecuatoriano va en las urnas el 7 de mayo, diga, vamos a hacer estos cambios en la Constitución y estas otras reformas legales que son imperativas. Eso es absolutamente democrático. Lo interpreto ahora, Miguel Carvajal. Lo que hay que hacer es respetar, así como nosotros respetamos las decisiones de la Corte Constitucional, respetar el derecho del pueblo ecuatoriano a ir a las urnas y respetar lo que el pueblo ecuatoriano decida. ¿Me permite también interpretarlo? Entonces, Miguel Carvajal lo que dice es, si hay una duda, el pueblo ecuatoriano en el momento de votar lo puede corregir. Si no confía o cree que se va a manipular la justicia, es el pueblo ecuatoriano que con su voto castigará ese intento de manipulación. Marta Roldós. Bueno, una precisión, no se respetó por parte del gobierno lo que dijo la Corte Constitucional, porque sacaron otro texto en un registro oficial posterior. ¿Pero el Consejo Electoral o el gobierno? El gobierno está en el cuerpo principal y luego acoge el del gobierno, el Consejo Nacional Electoral, es lo mismo. Entonces, vamos entonces a lo dicho por Miguel Carvajal y lo interpretado por mí planteado. En segundo lugar, yo invito a la gente a votar que no. Y a terminar de sacarle la etiqueta de medicina a un frasco donde le están dando veneno. Esta es una consulta para que la cárcel se llene de los inocentes. Aquí no está diciendo los socialistas, no, yo soy Marta Roldós y yo estoy por el no, como lo está Alberto Acosta, como lo está Gustavo Larrea, como lo está en la ruptura por los 25, como está mucha gente que creyó en un proceso de cambio. Yo no fui parte de Alianza País, pero yo fui a ese constituyente, renuncié,
como diputada para ir a esa constituyente. ¿Para qué? No para entregarle el poder a un individuo ávido de él. Lo que hicimos para dar justicia. Y como decía mi padre, qué pena que se inaugura un edificio de justicia y todavía no se inaugura la justicia. En relación al Palacio de Justicia de Guayaquil, su turno, Miguel Carvajal, y terminamos. Mire, nosotros somos un gobierno democrático, somos un gobierno de gente que siempre, no de ahora, toda la vida ha peleado por derechos y por libertades. Nosotros también somos un gobierno responsable y por eso nos tomamos estos riesgos y estos retos. A nosotros nos interesa llenar las cárceles de personas, todo lo contrario. Nos interesa que tengamos un país democrático, seguro, con sistemas de rehabilitación como corresponde. Aquí hay que enfrentar la inseguridad, hay que enfrentar la impunidad galopante en el sistema de justicia y tenemos que ir a una modificación del sistema de administración de justicia que corresponda con las demandas del país. Por eso nosotros invitamos a votar sí. Por eso nosotros invitamos al debate serio. Por eso nosotros, los que nos hemos mantenido en este proceso, respetando a aquellos que han estado siempre en contra y a aquellos que lo han abandonado. Gracias, Miguel Carvajal. Gracias, Marta Roldós, por haber asistido a este debate. Sí, el país necesita debatir, y el país necesita debatir profundamente cuáles son las opciones para poder fortalecer la democracia y para poder llegar a ese buen vivir. Tengo 50 años y la primera vez que voté casualmente fue en el año, si no me equivoco, 79, en el retorno de la democracia. En el referéndum. Y desde aquella época para acá he visto un país polarizado, un país lleno de péndulos, pero también un país polarizado, lleno de propuestas, de buenas intenciones, pero también lleno de abusos y dudas. Si ustedes, los ciudadanos, tienen dudas acerca de que posiblemente estas normas pueden ser abusivas, tienen la oportunidad de corregir, pero si también creen que estas normas les van a ayudar a ustedes, tienen la oportunidad de votar para elegir qué los acerca más a ese buen vivir. Pero lo que no podemos hacer como ecuatorianos es permanecer en un estilo de vida inactivo. El país necesita una participación ciudadana, por cierto, no corporativizada, sino dinámica y participativa. Y está en nosotros querer un Ecuador progresista, que alcance el desarrollo equitativo. Por eso tenemos que participar activamente y por eso es la razón de ser Pulso Político. Un abrazo, hasta el próximo domingo. Al Estado y a la sociedad ecuatoriana, no solamente al gobierno, al Estado y a la sociedad ecuatoriana, dar pasos importantes para disminuir los niveles de impunidad y por lo tanto tener mejores herramientas para combatir la inseguridad que tiene el país. Por lo tanto es necesaria. Ok, necesaria una oportunidad para cambiar la justicia. Ahora sí voy donde Marta Roldós. ¿En qué se configura esta amenaza para Marta Roldós? Mire, usted está, y hablando solo de la justicia, porque en las demás preguntas también hay problemas. Aquí estamos, vamos a tratar en general de las preguntas. Claro, aquí estamos hablando de que se crea un consejo de la judicatura nombrado a dedo por el presidente de la República y dos funciones que además le sirven al presidente de la República. Él durante 18 meses va a tener a ese poderoso consejo de la judicatura, además por una disposición que le añaden al final en un registro oficial que no era el de la Corte Constitucional, van a tenerlo definiendo todo. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Significa que los jueces van a tener como dueños ahora al presidente. Eso no es para terminar con la impunidad. Hay 8.000 denuncias de corrupción que hablaba la revista Vanguardia, 37 denuncias que yo conozco además de grandes sumas en las que el implicado es precisamente el Ejecutivo. ¿Cómo podemos hablar de fin de la impunidad si alguien se convierte en juez y parte? Ok, vamos a donde Miguel Carvajal. Marta Roldós se refiere a la pregunta 4 y 5 de las enmiendas constitucionales en la que habla de un consejo de transición que va a reemplazar al consejo de transición existente y dice, son nombrados a dedo y estos miembros del consejo de la judicatura, recordemos, ejecutivo, legislativo y de la función de control social, de transparencia y control social, son los que van a nombrar a los nuevos jueces. Por tanto, ¿de qué transparencia estamos hablando? Dice Marta Roldós. Miguel Carvajal. Comencé diciendo que esto es necesario. El país necesita
Muy buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a Pulso Político aquí en TC Televisión en este domingo 17 de abril. Ya estamos cerca del 7 de mayo de la consulta popular. En tal virtud, vamos a continuar con los debates y análisis de los temas relativos a la consulta popular. Para el día de hoy tenemos como invitados a la economista Marta Roldós, ex asambleísta y ex candidata a la presidencia de la República, y al ministro de Agricultura y ex ministro de Seguridad Interna y Externa, Miguel Carvajal. Pero, señores, bienvenidos, buenos días y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Para comenzar, vamos a ver el reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez y regresamos para desarrollar este debate. Las diferentes agrupaciones políticas afirman sus posturas de cara a la consulta popular y referéndum del próximo 7 de mayo. En medio de una campaña supervisada por el Consejo Nacional Electoral, los argumentos por el sí y por el no buscan afianzarse entre la ciudadanía. El exfuncionario del actual gobierno y quien hoy es uno de los líderes de una nueva agrupación política, Gustavo Larrea, señala que existe preocupación por los cambios que la consulta plantea respecto al sistema de justicia. La propia Constitución establece una alternativa, que es la elección de los ministros de la Corte de Justicia, de las autoridades de la función judicial, a través de concursos de merecimientos con participación de la ciudadanía. Por su parte, el asambleísta de Madera de Guerrero, Vicente Tayano, plantea 3 inquietudes. La consulta popular tiene 10 preguntas, pero para mí tiene 3 objetivos fundamentales. Los ecuatorianos. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político. Gracias, Carlos Andrés Núñez, por este reportaje. Bueno, señores, comenzamos. Como les había dicho fuera de cámara, tratemos que este programa sea dinámico, enmarcado dentro del respeto. Como siempre, ustedes, pues, dama y caballero, no tengo duda de aquello. Minuto 30 cada uno para sus intervenciones, con derecho a réplica. Comienzo con Marta Roldós. Marta Roldós, primero, gracias por estar acá, Marta Roldós. De acuerdo a lo que vimos en el reportaje, algunos dudan, algunos creen que la consulta popular pone en riesgo la institucionalidad democrática y otros dicen hay que hacer cambios a la justicia ecuatoriana. Entonces comienzo a preguntarles algo. ¿La consulta popular en este momento constituye una amenaza o una oportunidad para la institucionalidad democrática del país? Marta Roldós y luego Miguel Carvajal. Bueno, muy buenos días. La consulta, como está planteada, constituye una amenaza no para la institucionalidad solamente, para la democracia, para la justicia. Se parte de un diagnóstico verdadero, una justicia enferma, pero la receta que da la consulta, la propuesta que da la consulta, que además es mañosa, como luego demostraré, es veneno y no medicina. En lugar de darle una medicina a la justicia enferma, se le da veneno y se la termina de matar. Entonces, para Marta Roldós es una amenaza. Te interrumpo, Marta Roldós, para ir a Miguel Carvajal para que me contestes si es una amenaza o una oportunidad. Evidentemente yo sé cuál va a ser la respuesta de Miguel Carvajal. Sería raro escuchar otra, para que luego Marta Roldós desarrolle el tema y paso de nuevo para Miguel Carvajal. Miguel Carvajal, entonces, para ti ha de ser una oportunidad. Mire, nosotros tenemos al frente, el 7 de mayo, la posibilidad de votar afirmativamente en la consulta que nos permite. El primer objetivo, que es el terminar de manejar totalmente la administración de justicia del país. El segundo objetivo, acallar a los medios de comunicación que todavía quedan no en poder del Estado. Y el tercer objetivo, desde mi punto de vista, es, con una pregunta maliciosa que han puesto ahí, perseguir a quienes en su momento osen hablar contra el gobierno con el famoso enriquecimiento ilícito privado. En cambio, organizaciones indígenas y campesinas sostienen la necesidad de lograr cambios profundos en la administración de la justicia ecuatoriana. Cambios que realmente deben dar viabilidad a consolidar un sistema judicial para todos los ecuatorianos, un sistema judicial en la que realmente también regule la ola delictiva que vive el país. En las calles, la ciudadanía tiene diferentes criterios, pero sobre todo dice tener poca información al respecto. Sería importante de que dé más educación sobre las preguntas. Pienso que no es conveniente porque hay muchas personas que no se han informado con respecto a la consulta popular. El gobierno gasta mucho dinero en todo ese tipo de cosas que veo que son innecesarias. Es conveniente en realidad porque como se está viviendo un proceso de cambio. No es conveniente realmente porque van a modificar una constitución que realmente la hicieron hace muy poco tiempo. Siempre una consulta va a ser conveniente, ya que le dan la oposición al pueblo para escoger la mejor decisión. Para otros sectores políticos, temas como la penalización por la no afiliación obligatoria al Seguro Social y la defensa de los animales son sus argumentos centrales de campaña. Que los ricos dejen de ser tan sapos, que por lo menos paguen el Seguro Social a sus empleados,
por lo menos, es lo mínimo que pueden hacer. Así el espacio mediático se llena de estos mensajes en la campaña que durará hasta el 4 de mayo, cuando finaliza la misma. Pero la conveniencia o no de esta consulta y referéndum será decisión final de todo. Transformar el sistema de justicia. Necesita combatir la impunidad del sistema de justicia. Hemos tenido circunstancias en las que más de 4.000 personas han salido libres a pesar de estar procesadas porque no se ha dictado sentencia. Esa es la verdad. Tenemos más de 6.000 casos en que se han otorgado medidas sustitutivas sin que exista norma alguna que obligue a los jueces a determinar, bajo determinación de qué circunstancias y en qué casos pueden dictar medidas sustitutivas. Se trata de disminuir esa discrecionalidad. Cuando estamos nosotros como gobierno tomando las riendas del problema y decimos vamos a consulta, no estamos tomando riesgos y estamos afrontando retos. Y cuando estamos proponiendo la pregunta 4 de crear una comisión tripartita, usted lo ha dicho, no es Marta de la presidencia, tripartita, para avanzar en el proceso de reorganización de la justicia, es continuar dentro del régimen de transición definido, ¿sí?, para tener una modificación. Y los jueces van a ser nombrados por concurso, pues con veeduría social, con transparencia. Desde ese punto, Miguel Carvajal dice se garantiza la transparencia y se blinda el sistema de justicia. Marta Roldós, como réplica a Miguel Carvajal. Mire, 3 personas diferentes, un solo Dios verdadero, el presidente de la República. Las 3 personas dependen del presidente de la República. El Consejo de la Judicatura, además, saben que es el que no solamente puede en un momento dado quitarle el nombramiento a un juez, puede ser el instrumento para persecución a los jueces que no fallen como quiere el presidente de la República. Tienen 18 meses para hacer lo que les da la gana. Es gravísimo y además yo me remito a las propias palabras del presidente de la República. Él le quiere meter la mano a la justicia. Él que ha denunciado que tiene demandas puestas contra ciudadanos por $500 millones. Va a ser juez y parte. El mismo individuo que